Y es el Ministerio del Interior el que informa el nombre de los consultores, de los abogados del gobierno para estos efectos. Primero, Eduardo Montealegre, que no me parece una sorpresa. Montealegre es contratista del gobierno, ha estado cerca del gobierno. Tuvo un traspiés en su petrismo hace 2 semanas cuando le eligieron a Héctor Carvajal como magistrado. Un contrato y vuelve. Jorge Iván Palacios, que también fue presidente de la Corte Constitucional. Creo que está en la comisión arbitral. Este me sorprende un poquito más, no lo tenía en la lista de consultores del gobierno. Tercero, se llama Luis Ernesto Vargas, que es el embajador de Colombia hoy en día en la Organización de Estados Americanos. Sin sorpresas. Y el cuarto es el doctor Jefferson Dueñas. Fue magistrado auxiliar de Jorge Iván Palacio. Vea usted, esa puede ser la vía por la que llega el doctor Dueñas a la presidencia de la República. Doctor Dueñas, buenos días. Néstor, gusto saludarlo, buenos días para usted y para todos. Y creo recordar que usted también fue abogado de la Cancillería, del canciller Leiva. Efectivamente. Vale. En el proceso disciplinario. Vale. Doctor Dueñas, ¿cuál es la teoría que tienen ustedes, abogados del gobierno, que creo que también vale la pena escuchar, la teoría para sacar este decretazo, el decreto saltándose la separación de poderes, saltándose la decisión que tomó el Senado de la República, desconociendo un acto administrativo? ¿Por qué, doctor Dueñas? Bueno, Néstor, varias precisiones. Yo quisiera de manera preliminar aclarar 3 cosas. Cuando hablamos de consulta popular, lo que está de fondo es cuando hablamos de consulta está el principio de soberanía popular como un valor, como un principio y como un eje axial de la Constitución. Es decir, permitir que la ciudadanía se manifieste y se pronuncie a favor o en contra de o absteniéndose de una iniciativa que tiene interés nacional. En segundo lugar, aquí la consulta popular tiene unos límites constitucionales claros. ¿Cuáles son? Por ejemplo, no se puede reformar la Constitución. La consulta popular no implica tampoco la aprobación de una norma. La consulta está prevista para que los ciudadanos manifiesten su opinión sobre asuntos de interés nacional, en el caso de la consulta nacional. Y en tercer lugar... Pero con todas esas bondades que usted está enumerando, que son ciertas de la consulta popular, hay que cumplir unos pasos. La Perfecto. Constitución los regla, doctor Dueñas, como usted sabe. Exactamente. ¿Cierto? Y el tercer punto justamente tiene que ver con eso. La consulta popular, yo creo que tiene una arquitectura institucional que combina las 3 ramas del poder público. El Ejecutivo con la iniciativa o de iniciativa ciudadana en algunos casos, el Senado de la República que tiene un doble rol, en primer lugar, para conceptuar, ya hablaremos sobre eso, para emitir un concepto a favor o en contra, sí. Y luego si hay una votación que supera el umbral, el Congreso debe implementar la reforma, es decir, el Congreso actúa con posterioridad para implementar esa decisión del pueblo. Y adicionalmente, para combinar, el checks and balance, hay una intervención del juez constitucional, hay un control judicial. Aquí hay una discusión muy profunda, muy seria, sobre quién debe ejercer el control constitucional. La Constitución habla de la Corte Constitucional sobre las consultas populares, pero hay una discusión en torno a esos pasos previos sobre la competencia, es decir, si el Consejo de Estado puede... Pero dejemos ese tema, si le parece, arranquemos, si usted me resuelve el tema del paso que ustedes están desconociendo del Senado, ¿vale? Ese es un punto. Y al final hablamos de quién tiene el control, si el Consejo de Estado o la Corte Constitucional. ¿Le parece? Bien. Entonces, ¿cuál es la tesis que se ha planteado en este punto? Que la decisión o la sesión que se adelantó el 14 de mayo no puede tener efecto alguno porque se incurrió en tantas irregularidades y tan graves que realmente no hubo un concepto sobre el particular. ¿Cuáles son esas irregularidades? Se las voy a mencionar muy rápidamente porque sé que el tiempo aquí es escaso. Primero, no se atendió lo que exige la ley quinta, decir qué se iba a votar. Es decir, hay una proposición que debe leerse para que los congresistas sepan lo que se debe votar. Eso garantiza la publicidad, la transparencia del debido proceso. Segundo, se cerró la votación de manera arbitraria e intempestiva. Se dieron solamente 2 minutos y 54 segundos para una votación. Eso definitivamente resulta irrazonable para un asunto de esta naturaleza. Tercero, ese cierre abrupto de la votación condujo a que las mayorías se vieran afectadas. Uno de los senadores, el senador Edgar Díaz, por ejemplo, había votado en un sentido y luego de cerrar la discusión se cambió el sentido del voto.
por parte de la Secretaría General. Todo eso se puede constatar revisando los videos de lo que ocurrió en la sesión. En cuarto lugar, el número de votos emitidos no coincidía con el número de senadores presentes en el recinto cuando se votaron. Y la ley quinta dice que en esos casos la votación debe anularse y repetirse. Acuérdese usted de la elección del magistrado Miguel Polo. En ese caso sobró un voto y tuvo que repetirse la elección al día siguiente. En este caso faltaba un voto, lo que ordenaba la ley quinta era precisamente que se anulara y se repitiera la votación, y eso no ocurrió. Adicionalmente, nada se dijo con el retiro de algunos, intempestivo de algunos congresistas que debían participar en esa votación. Y finalmente, en sexto lugar, el presidente del Senado no le dio trámite a la apelación que se ha presentado y que exige tramitar de manera inmediata la ley quinta. Todo esto, ¿a qué nos lleva, Néstor? A concluir que esa actuación de ese 14 de mayo fue a todas luces irregular, carente de cualquier eficacia jurídica. No, pare ahí un segundo, doctor Dueñas. A todas luces no. Usted y yo vimos de la única manera que fue posible ver esa sesión, a no ser que uno hubiera sido de los 102 congresistas. La vimos usted y yo por televisión, y yo tengo una opinión totalmente diferente a la suya. No es cierto que la votación estuvo abierta solamente 2 minutos. No es cierto que unos parlamentarios no pudieron votar. No es cierto que un parlamentario cambió el voto. No es cierto que los ausentes... Usted y yo tenemos una diferencia, pero usted como juez que lo ha sido, no corresponde que las diferencias conceptuales que hay, y las suyas son perfectamente legítimas como las mías, que esas diferencias las resuelva un juez. El partido no se acaba cuando un jugador se lleva el balón y decide que él es el árbitro. La deliberación y la discusión, como usted, es saludable, la discrepancia es saludable en una democracia. Eso es completamente legítimo, y justamente por eso va a haber un juez. O sea, es que el pitazo final lo va a dar un juez. ¿Cuál es ese juez? Para eso está la Corte Constitucional. El pitazo final es antes de convocar la consulta. Miren, Néstor, acuérdese, por ejemplo... Ustedes decidieron sin haber revisado el VAR que era penalti. Y van a cobrar el penalti. Después dijo, no, vemos el VAR después. No, el VAR se ve antes de la jugada. El árbitro no puede ser una de las partes. El árbitro es el juez constitucional. De acuerdo. ¿Y ustedes en el gobierno, doctor Dueñas, por qué creen que son el árbitro? No. Justamente el árbitro será la Corte Constitucional. Aquí, la tesis que se plantea que, digamos, podrá o no ser acogida por el juez constitucional. Eso es un tema completamente claro. Es decir, el gobierno considera que esa decisión carece de efecto, y como el Congreso, el Senado particularmente, no se pronunció dentro de los 30 días que tenía para hacerlo. ¿Quién dijo que no se pronunció? Sí se pronunció. Hay un acto administrativo. Claro que se pronunció. Pues justamente esa es la discusión. No, es que no hay discusión. Doctor Dueñas, no hay discusión. El Consejo de Estado ya admite el acto administrativo como válido. A ver, producto de que sí hay un acto administrativo, el Consejo de Estado aceptó la semana pasada una demanda a ese acto administrativo. Esa demanda que presentó un ciudadano, fue admitida. Esa demanda tiene una solicitud de medidas cautelares, sí, pero hay una discusión muy profunda sobre si el Consejo de Estado puede o no conocer de esas demandas. Néstor, en el año 2018, cuando la consulta anticorrupción... Pero no hay una discusión, el Consejo de Estado no es un tribunal administrativo en Colombia. El acto del Congreso de la República, del Senado, no es un acto, la votación genera un acto administrativo. Las decisiones administrativas las define el juez administrativo. Cuando el gobierno decretaba convocatorias de sesiones extraordinarias, por ejemplo, para la segunda reelección, el juez constitucional de esos actos finalmente en el control constitucional fue la Corte Constitucional, que determinó analizó y determinó que sí había sido irregular la convocatoria de sesiones extraordinarias. ¿Por qué? Porque no todos los actos que emanan del Congreso necesariamente son del control del Consejo de Estado, como no todos son del control de la Corte Constitucional. Hay una discusión sumamente compleja sobre si hay un control previo incluso. Le decía, en el año 2018, la consulta anticorrupción, yo presenté una demanda y el Consejo de Estado se pronunció después
después del pronunciamiento popular, dejó sin efecto y anuló y dijo yo no pero porque la consulta no alcanzó el umbral, entonces fue un hecho superado. Claro, pero entonces en ese caso la discusión y la propia Procuraduría, en ese momento, el doctor Carrillo, si no me equivoco, planteó que no podía haber control previo de los actos de consulta popular porque la Constitución establece un control posterior, establece un control que corresponde a la Corte Constitucional. Eso estoy hablando del año 2018. Entonces fíjese que aquí hay una discusión sumamente compleja sobre quién debe ejercer ese control. En concepto, y esa discusión, pues, ¿quién la va a resolver? No la va a resolver el gobierno, no la va a resolver el Congreso. En eso tiene usted toda la razón. Esa discusión, como debe ocurrir en una democracia constitucional, corresponde a los jueces. Y los jueces también son los magistrados del Consejo de Estado. Y usted lo sabe bien, doctor Dueñas. Tiene usted toda la razón. Incluso mi antecesor mencionaba ahora que puede haber una discusión sobre si es el Consejo de Estado o sobre si es la Corte Constitucional. Y esa es una discusión que tendrá que resolver la rama judicial sobre cuál es el competente para conocer de esos actos. Hay un punto claro, y es, ¿será la rama judicial la que se pronuncie sobre la validez o no del decreto y sobre la validez o no del pronunciamiento popular? La Corte Constitucional declaró en el año 94 y luego en el año 2015 declaró inexequible el control previo. Y la Corte Constitucional dijo, mire, el control constitucional a la consulta popular es posterior. En ese orden de ideas quedó abierta una discusión sobre si puede haber o no un control previo a la consulta popular. Entonces ahí digamos que en una democracia constitucional la última palabra la tienen los jueces. Sí, pero le repito, los jueces también son los consejeros de Estado. La última palabra no, la primera palabra, doctor Dueñas. Cuando hay una disputa, cuando el gobierno, y usted sabe que ha habido 100.000 demandas en la historia de Colombia, cuando el gobierno considera que algo está mal hecho, que algo es ilegal, que algo contraría la Constitución, las leyes, sus intereses, va a los jueces primero, no al final. La última palabra no la tienen los jueces. Los jueces tienen la primera y única palabra. Fíjese que en el caso de la consulta popular, la Corte dijo, es que yo no ejerzo un control previo, yo ejerzo un control posterior. ¿De cuál consulta nos habla? De la consulta popular, tanto ¿Cuál? La de origen ciudadano como la de origen gubernamental. Cuando la ley estatutaria de mecanismos de participación establecía en su versión original el control previo. Pero eso lo planteaba, doctor Dueñas, en el marco de unas circunstancias normales. La Corte y los legisladores se imaginaban un escenario tranquilo en el que el Ejecutivo y el Legislativo tuviesen una mínima relación de respeto institucional y no se imaginaban un escenario tan turbulento y extraño, rocambolesco como el que estamos viviendo, en el que el Ejecutivo decide desconocer las decisiones del Legislativo. Claro, usted tiene razón. Eso es en circunstancias normales y evidentemente estas no son circunstancias normales, doctor Dueñas. Pero fíjese que curiosamente la Corte Constitucional cuando en el 94 luego en el 2015 dijo la consulta popular es el mecanismo para canalizar las disputas entre Congreso y presidente, justamente entre gobierno y presidente, justamente eso fue lo que dijo. Es el espacio para permitir. Pero con la bandera de la consulta popular, doctor Dueñas, no se puede violar la Constitución. No, es que yo entiendo que usted tiene una tesis respetable, por supuesto, pero si produce o no efectos jurídicos, pues para eso están los jueces. Esa es una decisión que corresponderá a la... Se lo pongo en modo pregunta, doctor Dueñas. ¿Por qué no demandaron todo lo que está pasando y no logran primero, si están tan seguros de todo lo que dicen, y yo estoy de acuerdo, para eso están los jueces, ¿por qué no van al tribunal que sea? Si ustedes tienen la razón, ganan esta batalla ante la justicia. Y todos los que estamos en desacuerdo con ustedes nos quedamos callados y aceptamos, que es lo que corresponde. Porque es que la ley quinta y la Constitución, digamos, establecen unas reglas sin cuyo cumplimiento de las reglas ciertos actos no pueden producir efecto alguno. Si el Congreso, el Senado particularmente, se hubiera pronunciado dentro del cauce institucional, siguiendo las reglas de juego, y hubiese pronunciado un concepto a favor o en contra,
Si dice a favor, se hace. Si dice en contra, no se hace. Respetando esos mínimos que establece la Ley Quinta y la Constitución, pues digamos, usted tendría el escenario Pero es que más tranquilo. el concepto existe, doctor Dueñas. Es un acto administrativo con vía legal. ¿El principio de legalidad lo están desconociendo ustedes? Al revés, lo que se plantea es, por un lado, que la Constitución tiene una eficacia y hay unos principios que hay que privilegiar, y por otro lado, que esa decisión o esa actuación del 14 de mayo carece de efecto, no puede tener efecto alguno. Pero eso lo tiene que decidir un juez, eso no lo puede decidir el Ejecutivo. En eso usted tiene toda la razón, eso lo debe decir un juez. Por eso, si se dicta un decreto y ese decreto convoca a una consulta popular y el gobierno decide hacerlo, pues será un juez el que diga si ese decreto es o no es constitucional. Estamos completamente de acuerdo. Esas son las causas institucionales, Néstor. ¿Y qué va a hacer usted cuando el gobierno siga pasándose por la faja, como se está pasando decisiones de otras instituciones? Se está pasando por la faja una decisión legítima del Senado de Colombia. Y quiero decirle que es una decisión que a mí no me gustó. Yo personalmente soy partidario de que el presidente Petro convoque la consulta popular y creo que hay que derrotarlo en las urnas. ¿De acuerdo? Esa es mi posición. Fíjese, Néstor, que hay dos elementos en los que usted tiene toda la razón. Hay que permitir y hay que tratar de... Puede que la gente diga yo no voy a votar, o puede que digan yo voto y voto no, o que voten algunas preguntas y otras no. Es decir... La democracia es eso, es también permitir la expresión del pueblo. Pero la democracia no es también respetar las reglas de juego. Ahora, ¿quién nos va a decir si se respetan o no las reglas de juego? Pues para eso está un juez constitucional. Usted fue magistrado auxiliar, usted fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, doctor Dueñas, ¿cierto? Sí. Yo no tengo el gusto de conocerlo, pero veo que usted, en las imágenes que estoy viendo, veo que usted es un hombre joven. ¿Usted tiene 40 y qué? 46 años, okay. De los cuales 15 estuve en la Corte. 46 años. ¿Y quiere pasar a la historia como el consejero de un golpe de Estado? No, pues primero, aquí no hay un golpe de Estado. Vuelvo y digo, la Constitución no se puede reformar vía consulta popular. Esa es una primera ¿Cómo regla. quiere que se lo diga? ¿Golpe de Estado? ¿Quiebre institucional? ¿Desconocer la separación de poderes desde uno de los poderes no es un golpe de Estado? Para eso están los jueces de la República, para pronunciarse a favor o en contra. Y justamente si se dice, mire, el control va a ser posterior, el control va a ser previo, pues son decisiones que corresponderá a la Corte Constitucional en criterio del Gobierno Nacional, pues porque es que si usted coge el artículo 241 de la Constitución y lo lee, la norma es absolutamente clara y dice, corresponde a la Corte Constitucional conocer, pronunciarse sobre, decidir sobre la constitucionalidad de las consultas populares. Sí, pero es que en la mitad hay una presunción de ilegalidad que es la que a mí me sorprende, me aterra de ustedes. Ustedes en el gobierno, ustedes, unos abogados, yo por usted solo tengo respeto, dijeron, esa votación del Congreso quedó mal hecha. Y entonces decidieron, nosotros creemos que quedó mal hecha, y entonces actuamos. La tesis aquí no es quedó mal hecha, es... No puede producir efecto alguno, exactamente, no puede producir efecto alguno, de manera que el Senado no se pronunció. Como el Senado no se pronunció y tenía 30 días para hacerlo, la ley dice que dentro de los 8 días siguientes, el gobierno nacional... Pero es que el Congreso le parece a usted menos democrático que el presidente Petro? De ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, ¿por qué desconocen un acto administrativo emanado de la votación del Congreso? Ahí la pregunta, yo la haría al revés. Digamos, ¿realmente hay un pronunciamiento que tenga eficacia jurídica? Y hay una discusión que resolver. No hay ninguna discusión. Puede que haya una discusión, pero eso tiene que dirimirlo al final la justicia, no una de las partes. En eso estamos de acuerdo, Pero fíjese que ahí está el diablito de la idea del gobierno de convocar vía decreto la consulta. Porque usted nos ha dado la clave, doctor Dueñas. La consulta siempre se hace por decreto. Se convoca siempre por decreto. No, de acuerdo, pero debe contar con el concepto previo del Senado.
Y aquí el concepto del Senado, el concepto del Senado dijo que es negativo y es un acto administrativo que ya reconoció el Consejo de Estado, que está en manos del registrador, del que ya fue notificado el presidente de la República. Es un acto administrativo, que lo quieran desconocer es otra cosa. Pero doctor Dueñas, mi pregunta va a lo siguiente. Sé que es una discusión de abogados, pero usted mismo ha traído el tema a colación. La sentencia C-180 de 1994 de la Corte Constitucional señala que la Corte no hace control previo a la consulta popular. Es decir, que el gobierno le juega a que se haga primero la consulta y luego la Corte decida si es o no legítima. Es decir, el gobierno no va a pedirle a la Corte que dirima esta diferencia antes de que la gente vaya a las urnas. Bueno, le voy a hacer dos precisiones en este sentido. En el caso de la consulta anticorrupción, una de las preguntas, que fue la que yo mandé en su momento, en mi concepto era inconstitucional, que era la que pretendía reducir el salario de servidores públicos con un asunto que era de iniciativa del gobierno. Se votó, la ciudadanía se pronunció y no tuvo el umbral. Es decir, a pesar de que un pronunciamiento sobre una norma que esa sí era claramente inconstitucional, sobre una pregunta, perdón, sobre un tema que era inconstitucional, la ciudadanía se pronunció y no pasó nada y finalmente, pues digamos, decayó porque no se alcanzó ese umbral. Ahí en la línea con lo que Néstor mencionaba. Sí. En el segundo caso, el decreto, si el gobierno decide expedir el decreto y lo remite, que ya la decisión, entiendo, está tomada, será la Corte Constitucional la que decida si aborda un control previo, posterior o, en fin, digamos, qué análisis de constitucionalidad ejerce sobre esa decisión. Es decir, no se trata de vamos a jugar y después se toma la decisión. Pues será la Corte Constitucional la que en su sabiduría determine cuál es el paso a seguir. Ahora, con base en la jurisprudencia, la sentencia C-180 y la sentencia C-150, se ha entendido, o entiendo yo, que el control que se ejerce y que decidió la Corte hacer y que incluso el Consejo de Estado también es un control posterior. Pero nada, digamos, nada plantearía que hubiese podido hacerse o que pueda hacerse un control previo. Yo creo que no. Sí. Creo que no hay elementos previos. ¿Usted dónde demandó la consulta anticorrupción? Justamente ante el Consejo de Estado. ¿Y por qué ahora no le parece? ¿Y por qué ahora no le parece que es válido demandar ante el Consejo de Estado o que el Consejo de Estado dirima este litigio? Fíjese lo que me respondió el Consejo de Estado cuando presenté la demanda. Dijo, declarar la ilegalidad y en consecuencia dejar sin efectos el auto admisorio de la demanda y el acto mediante el cual se corrió traslado de la medida cautelar. Es decir, el Consejo de Estado declaró la ilegalidad de la admisión de esa demanda. Entonces fíjese que hay una discusión. Yo no sé quién tenga la razón. O sea, la verdad no la tengo tan clara. Pero eso no lleva la competencia automáticamente a la Corte Constitucional. No, hay una discusión sumamente compleja sobre el particular. ¿Sí? En criterio del gobierno. Pero la razón por la que ustedes quieren que esto vaya a la Corte Constitucional es que sienten que allá pueden ganar y que en el Consejo de Estado no. No hay ninguna otra explicación. No, la razón por la que es que el artículo 243 de la Constitución plantea que es la Corte Constitucional quien ejerce el control constitucional de las acciones populares y que el Congreso y que el Consejo de Estado, digamos, en los precedentes. Claro, de acuerdo, la Corte Constitucional decide asuntos de constitucionalidad y no estamos de acuerdo en que el Consejo de Estado decide asuntos administrativos. Pues fíjese que ahí hay una discusión. El decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, que sería un decreto, pues un acto administrativo, es un ejemplo de actos que controla la Corte Constitucional. ¿Cuándo? Pues cuando ejerce el control de constitucionalidad de las leyes. Entonces ahí hay una filigrana, digamos, no vale la pena, o bueno, pues digamos, hay una filigrana que plantea hasta dónde o en qué casos la Corte Constitucional y en qué casos el Consejo de Estado tiene competencia para conocer de ciertos actos. Hay un debate que es muy de abogados a la colombiana. Muy a la colombiana, pero digamos que no por ser a la colombiana deja de ser interesante. Es un debate que ha planteado tensiones no sobre si se puede saltar o no el control, que es distinto,
sino sobre quién tiene la competencia. Claro, doctor Pero no Dueñas. estamos aquí en esa discusión de que no se va a atender o no se va a respetar una decisión judicial. Ustedes están jugados, doctor Dueñas, con el decreto, con la legalidad de si el presidente o no, pero quisiera preguntarle si han calculado el efecto que va a tener saltarse al Congreso de la República y darle vida a este decreto, a la consulta popular. Los efectos son las denuncias que ya están advirtiendo desde el Congreso los partidos que están rechazando la decisión del gobierno, denuncias por prevaricato en contra del presidente y del ministro del Interior, Armando Benedetti. Pues digamos, las discusiones son legítimas en una democracia, pero hablaba en estos días con un amigo sobre el prevaricato. Y él me decía, después de que un magistrado le decretó un habeas corpus a un oso, el estándar para el prevaricato quedó muy arriba. ¿Sí? Entonces, una discusión como estas, o como esta, que tiene, digamos, tanto de largo como de ancho, plantea deliberaciones completamente legítimas y posiciones razonables de un lado y del otro. Puede que la razón la tenga uno, puede que la razón la tenga el otro, pero eso, digamos, no significa incurrir en un delito, desconocer. Pero ¿usted cree que el caso del oso, ese caso fue un casito esporádico de escándalo en Colombia de un día? El caso del oso lo que faculta aquí es a cometer cualquier arbitrariedad porque ya cometieron la del oso Chucho. No, lo que pasa es que el estándar de prevaricato quedó muy alto porque pues ahí cambió un poco la línea de venga, cuando se trata de una posición irrazonable o manifiestamente contraria a la ley. Aquí estamos en una discusión que es sensible, pero pues digamos que es legítima y estamos en escenarios razonables. Entonces, fíjese usted, Néstor, y ahí podemos estar de acuerdo o no en que si se trata de saltarse al Congreso o si se trata de saltarse. Claro, pero es que saltarse al Congreso. De acuerdo, usted me dice, hay conceptos y el gobierno tiene una teoría para saltarse al Congreso. Cuando llegue esto, ¿quién hace la consulta? La registraduría, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? La consulta la tiene que hacer la registraduría. Y cuando el registrador diga que no considero que se haya surtido el trámite porque no hay concepto previo del Senado y el registrador desobedezca el llamado a la consulta, ¿dónde nos metemos usted y yo, doctor Dueñas? Pues en la Constitución y en la ley, digamos, ahí nos quedamos y será un juez de la República. Nos quedamos en la Constitución que ustedes están violando el día de hoy. Será un juez de la República el que diga sí o no debe hacerse. Por eso a mí realmente me parece que en una democracia permitir la deliberación, permitir el pronunciamiento popular, al final resulta saludable y que se defina por parte de un juez si las reglas de juego se cumplieron o no. Está muy bien. Está muy bien. Pero está muy bien, pero no lo aplican, doctor Dueñas. Es que eso es lo que deberían hacer y no hay que hacer la voltereta ni la jugadita de que primero se vote y luego la Corte Constitucional decida o que demanden al registrador porque no convoca la consulta. ¿No le parece que el camino institucional es que el gobierno demandara ante el Consejo de Estado? Volvemos al punto de partida. ¿Ustedes intentando hacer jugaditas para volver al mismo punto? Fíjese que la jugadita aquí proviene de la decisión en la votación y la forma como se lleva a cabo una sesión en el Congreso de la República. Esa es la jugadita. Y lo que está de fondo no es cualquier cosa, es la posibilidad de que la ciudadanía se pronuncie a favor, en contra, absteniendo. Luego, eso en 2 minutos no se puede votar, es sin saber que se va a votar o no. Para ponerle un ejemplo más claro, ¿por qué no se permitía que se votara para poner un ejemplo? La pregunta 1, seguramente a algunos congresistas les puede interesar la pregunta 1, a otros la 2, a otros la 3, pero si eso se hace de una manera tan arbitraria... Usted sabe pues que eso ha pasado muchas veces, doctor Dueñas, y en su consulta anticorrupción también. Pero justamente, digamos, hay una decisión. Aquí, ese cúmulo de irregularidades no puede producir ningún efecto. Es la tesis. Obviamente yo entiendo la postura es... pues ahí vendrá una decisión, un acto administrativo también, que será objeto de control o de revisión constitucional. Sí. Y sobre la decisión, pues habrá un juez que diga, oiga, este decreto sí
este decreto respeta las reglas, o es el Senado, o fue el Senado Sí, de acuerdo. el que tomó una decisión absolutamente irregular. La diferencia es que ustedes creen que eso hay que hacerlo después. Doctor Dueñas, una pregunta final. Si me la quiere, si me la puede contestar, si es tan amable. Ustedes, el doctor Palacio y usted, que fueron compañeros de despacho, ¿están actuando aquí ad honorem o fueron contratados por el gobierno? Bueno, primero le aclaro, yo al doctor Palacio lo conozco, comparto mucho con él. No lo he visto en ninguna de las reuniones, entonces no sé si él participe o no, yo no lo he visto en las reuniones. El comunicado del Ministerio del Interior dice que Jorge Iván Palacio fue abogado, fue consultor para estos efectos. Sí, yo le cuento lo que sé del particular. Okay. Entonces desconozco en ese sentido. Y en lo que a mí respecta, yo, digamos, fui invitado a analizar estos temas, no tengo ninguna vinculación, estoy, digamos, en un ejercicio de deliberación y de análisis desde el punto de vista jurídico. No sé, digamos, no le estoy diciendo que estoy representando al Ejecutivo, ni mucho menos. Okay. Pues es una invitación que me han hecho y estoy participando como ciudadano. Por eso le pregunto, porque quiero saber, ¿usted es abogado contratado por el gobierno? ¿Hay un sueldo, unos honorarios? No, de ninguna manera. Okay. A día de hoy no. Lo que le digo entonces es que me invitaron a participar estos temas, como le cuento, desde el 2018 y desde la Corte, porque me interesa muchísimo, me parece que son discusiones saludables y, digamos, quiero como participar en la discusión, pues dando algunas ideas y aportando algunas reflexiones que obviamente en su autonomía el gobierno decidirá si las adopta, si las toma en consideración o no, pues es un escenario ya ajeno a esta discusión. Doctor Dueñas, gracias por estos minutos. Néstor, con el mayor gusto, y a todo su equipo un saludo y esperemos a ver qué dice los jueces, ¿no? Sí, señor, de acuerdo. Yo creo, y lo he dicho desde temprano, creo que la palabra la tienen las jueces. El doctor Dueñas, Jefferson Mauricio Dueñas, abogado, en este tema de los conceptos en los que basa el gobierno la estrategia alrededor de la consulta popular. Gracias y feliz día, doctor Dueñas. Igualmente, feliz día. Chao.